Hola a todas nuestras oyentes, bienvenidas a Ciencia con Voz de Mujer. Yo soy su conductora Bianca y me encuentro junto a mis otras dos conductoras y colegas, Catalina Palma y Camila Espinosa. Y también nos encontramos con nuestra invitada para nuestro primer capítulo, si se puede presentar, por favor. Hola a todos, mi nombre es Alejandra Sandoval, soy académica de la Escuela de Tecnología Médica de esta institución y bueno, tengo una carrera científica, así que he sido invitada por estas muchachas, muy agradecida por la invitación, muy contenta de poder contar de qué se trata mi línea de investigación y que hablemos un poquito de ciencia. Bueno, les cuento que yo tengo un doctorado en biología celular y molecular y esta parte que hice de posgrado marcó de una forma significativa en mi carrera en ciencia y les puedo contar un poquito más adelante por qué. Ya, perfecto. Bueno, para comenzar queremos hacer unas preguntas bien rápidas, así como un tipo ping-pong, para conocerte un poquito más, un poquito de un ambiente más relajado y poder empezar bien aquí el podcast. Entonces, ¿alguna referente en la ciencia? Los referentes más importantes no son tal vez como pasa con algunas otras personas que son personas ajenas a uno, sino más bien son otras mujeres que también en ciencia, amigas en ciencia con más edad, incluso menos edad, con mayor trayectoria, menor trayectoria, pero otras mujeres en ciencia son mi referencia. Ya, perfecto. Sí, bueno, la siguiente pregunta entonces, como para romper el hielo, es ¿qué prefieres, pipeta o microscopio? Microscopio. ¿Trabajo de campo o de laboratorio? Ambos. Es que el día a día es en el trabajo de laboratorio, pero el trabajo de campo viene a romper la rutina un poco, es un poco más cansador, pero también es importante. Ya. ¿Y mate o café para trabajar o té? Yo soy más de té. Yo la verdad que no puedo sobrevivir si no me tomo un café en la mañana. Es de las mías, entonces. Pero sinceramente, como soy del sur, soy de Pitrufquén, que es una zona que está en la 9ª región. Bueno, no sé si lo ubican, porque siempre bromeo con esto de Pitrufquén, porque no es muy conocido. Y digo Titirirquén a veces, no sé si vieron ese programa 31 minutos. Sí. Sí. Yo a veces digo Titirirquén y la gente me cree que soy de Titirirquén. Bueno, pero es como un pueblito que nadie conoce y claro, allá tomamos mucho mate. Entonces el mate activa muchísimo. Así que igual para cuando necesito trabajar hasta tarde, ocupo mate. Porque me activa más tal vez porque estoy acostumbrada al café día a día. Ay, pero es verdad, de las sureñas y el mate, yo soy de Punta Arenas. O sea, todo el día mateando. A ella se le ocurrió la idea de esta pregunta. Sí, de añadir el mate. El mate. Y de hecho los mates tienen distinta cantidad de palo y de hoja y eso le da distintas propiedades. Yo pensé que era para el sabor, no sabía que era igual como... se puede tomar con jugo, le dicen tereré. No sé, pero algunos mates tienen sabores. Y con poco palo, hay más cafeína. Así que para trabajar, pero no es para todos los días. Es como un matcha, pero por 3.000. Ya. El matcha argentino. Iba a decir chileno. Cuidado. Primer capítulo. Canceladas. Ya, ahora que ya entramos como un poquito en confianza con las preguntas, vamos a empezar con una sección como para hablar de tu trayectoria. Consultarte, la primera pregunta es, ¿por qué es importante visibilizar a las mujeres científicas hoy, en la actualidad? Bueno, yo creo que esto es muy, muy importante, a pesar de los avances que tenemos hoy en día. Yo les voy a contar algo de cuando niña, de mi generación. Por ejemplo, para poder contextualizar la pregunta, por ejemplo, yo cuando era pequeña veía los dibujos animados y en los dibujos animados el protagonista siempre era un varón que tenía como no sé, la historia más entretenida, los desafíos más grandes, responsabilidades. Y a mí me pasaba que yo quería ser siempre ese personaje, porque uno sueña con ser el personaje que ve en el dibujo animado. Y siempre era un varón, entonces era como que yo siempre quería ser el hombre y era como raro.
pero porque el personaje femenino siempre tenía digamos, un papel secundario. Entonces, este asunto de por qué nos vemos en un papel secundario es sumamente importante. Visibilizar, entonces, que las mujeres podemos tener un papel principal y podemos tener las mismas responsabilidades, los mismos desafíos grandes que los hombres. Entonces, por supuesto que es algo cultural, pero como yo crecí en una generación en donde los dibujos animados, los principales papeles eran masculinos, justamente es la necesidad que hay de visibilizar a la mujer también en estos papeles principales en la vida en general. Entonces, hoy en día las cosas están cambiando. Yo veo, por ejemplo, series y la mujer es la principal, es genial, pero tenemos que seguir cambiándolo porque todavía nos falta muchísimo. Entonces, yo creo que por ahí va la respuesta a esa pregunta. Es tremendamente importante que las niñas sepan que pueden ser la principal, que pueden hacer lo que quieran en la vida. Quieren hacer ciencia, pueden hacer la ciencia, pueden tener las mismas responsabilidades y lo pueden hacer bien, no por ser mujeres, es distinto. Sí, igual es importante como crear eso como referentes para las niñas más chiquititas. Yo al menos caché como que ahora quizás se está intentando hacer más eso, sobre todo con las redes sociales. Hace poco en una conferencia, fue el año pasado, donde estuvo la Tere Paneque y fueron como los colegios y todas las niñas así como que, la Tere, y como que les encantaba así, como que querían ser ella. Y ahí dije como así, como que igual está cambiando. Sí, así es. A mí me pasaba igual cuando descubrí la primera astronauta, igual yo hubo una época que pasé cuando chica que quería ser astronauta. Y me acuerdo que habían puros hombres. Y cuando mi mamá me acuerdo que me compró un libro que contaba la historia un poco de Sally Ride, y que fue la primera astronauta mujer en tener como una misión espacial, como que ahí me di cuenta que había un espacio también para nosotras, en un ámbito que no es común en ese entonces, ahora más, ver mujeres. Entonces me uno a lo que dice Camila, que es muy importante tener referentes. Sí. No me acuerdo cómo se llamaba, pero cuando estuve en la radio llevaron de invitada a una niña chilena que va a entrar a la NASA, que es como muy jovencita y como que fue harto noticia como por eso, pues, porque va a lograr como entrar muy joven, que iba a ir a la NASA a estudiar, que era como muy seca. No, y también es bacán que sea chilena también, porque es como uno nunca se imagina. Yo estando acá, literal somos al fin del mundo y poder tener ese tipo de carrera. Nadie se lo imagina. Eso es otra cosa importante a destacar en esto de visibilizar a las mujeres. Nosotras, culturalmente hablando, yo me di cuenta de hace poco, por unas charlas de acá de la universidad, que todas las mujeres tenemos el síndrome del impostor. Y tenemos una lucha interna finalmente, porque no creemos que somos capaces. De hecho, les puedo contar que cuando yo quise postular un doctorado, y yo estudié con beca ANIT, la mayoría de las personas estudian con beca del gobierno en el fondo para poder financiar el doctorado, que es caro. Entonces cuando yo soñaba con hacer un doctorado, con hacer ciencia, yo decía, ¿cómo yo voy a poder realmente pensaba así, ¿cómo yo no voy a quedar nunca en esto? Debe ser para personas que tienen otro nivel intelectual. Y así, me acuerdo que fui a hablar con un profesor y me dijo, a ver, vamos a ver tu puntaje. ¿Cómo podría ser tu puntaje según lo que has hecho? Y empezó a contarme, por ejemplo, los congresos a los que yo había ido, las ayudantías que había hecho, las notas que tenía máximo puntaje para adjudicarme la beca. ¿Y tú pensabas que no? Y yo pensaba que ni siquiera podía postular algo así. Imagínense lo que culturalmente hablando tenemos, el peso que tenemos. Y me doy cuenta ahora de adulto que nuestra generación y las generaciones cercanas tenemos este peso cultural del síndrome del impostor. Nunca nos creemos el cuento. Siempre nos miramos en menos, creemos que no somos capaces, tenemos culpa además por lo que hacemos, por dejar otras cosas que culturalmente deberíamos hacer las mujeres. Entonces
ahí hay un tema muy profundo e importante en este caso. Y también es transversal, o sea, yo siento que para nosotras también que estamos en otra área de periodismo también nos pasa y también es un poco esto de como la culpa que uno tiene como de los típicos roles que nos ponen, se nos asignan a nosotras. Entonces es como, no debería, como mi preocupación debería ser otra. ¿Cachai? Sí. Como debería pensar más en mi familia, debería pensar más en el otro, como de este rol de cuidadora también que se nos asigna, sí. También dejamos en segundo plano nuestras mismas ambiciones también. Así es. Y quiero preguntarte, hablando ya, pasando a otro tema, ¿cómo empezó en ti tu interés por la ciencia? ¿Qué te motivó a estudiar biología? Yo creo que de pequeña, la verdad es que recuerdo, no sé si lo han visto, no creo, había unos dibujos animados españoles. Érase una vez la vida, bueno, los de mi generación. Ellos sabrán. Y tenía una canción súper pegajosa hasta el día de hoy, me acuerdo, era como, la vida es así. Y era tan pegajosa la canción de introducción que obviamente llamaba a los niños a verlo y a andar con la canción en la mente y seguirlo. Y explicaba cómo funcionaba el cuerpo humano. Me encantaba eso. Yo creo que por ahí, es fundamental todos los estímulos que uno tenga en la niñez. O sea, fue algo tan pequeño, pero me encantaba descubrir cómo funcionaba algo cuando explicaban. No sé, la sangre funciona de tal manera, los glóbulos rojos llevan el oxígeno. ¡Wow! Yo alucinaba con entender el funcionamiento del cuerpo y partió de ahí el gusto por la salud, por el área de la biología y bueno, lo que me llevó a estudiar después tecnología médica, me encantaba el laboratorio. Entonces, fue desde la niñez en el fondo. Ya. Que haya contenido como para niños científico igual es importante. Sí. Una Barbie científica. Es súper importante. O sea, uno no se da cuenta. Imagínense que yo lo estoy contando esta anécdota de cuando era niña y me acuerdo. Sí. Entonces, los estímulos de niños son fundamentales. Debo decir que no es que haya tenido una educación súper potente, basada en ciencia. No la tuve. Los estímulos, en el fondo, en mi caso, vinieron de lo externo, de los dibujos animados, de los libros que encontraba en la casa, como que tenían como, explicaban cómo funcionaban igual el cuerpo humano u otro tipo de cosas. Los mismos diccionarios, en esa época había hartos diccionarios, y me acuerdo y era tan entretenido revisar el diccionario y buscar las palabras que explicaban, y salían imágenes en los diccionarios antiguos. Sí, me acuerdo. Y uno con eso aprendía. En realidad era imagínense, no había la tecnología de hoy, pero eso a mí me marcó, yo creo, haber descubierto todo eso. Y bueno, después de más grande, por ejemplo, porque entré a estudiar tecnología médica, me acuerdo que me gustaba mucho la parte científica, pero uno igual no sé si hoy en día es igual, intentamos al menos que las brechas en el conocimiento, de que cuando uno sale de cuarto a la universidad al menos sea menor y se conozcan un poco más las carreras, pero uno en realidad cuando sale no tiene idea. No sabía nada del mundo, era como un pollito. ¿Entraste con 18? Sí, y recuerdo que, claro, imagínense de Titirilquén. ¿Te viniste para acá a estudiar? No, estudié en Temuco. Ya. Entonces, pero uno no entendía cómo funcionaba la vida. En esa época era más difícil porque no habían redes, no habían los medios de hoy en día de comunicación. Entonces, ¿de qué año estamos hablando, si se puede saber más o menos? Para 2000, ubicarme. Hace 25 años atrás. Ya. Y claro, yo me acuerdo que un amigo mío estaba estudiando tecnología médica y me hablaba de lo que hacían, que hacían exámenes, analizaban los componentes de la sangre, y lo encontré tan interesante que me acuerdo que solamente por lo que él me dijo me guié y ahí influyó, o sea, imagínense lo que me contó alguien, pero sin saber nada de la carrera más allá de eso. ¿Y qué te motivó a no ejercer tal cual y seguir como académica? Eso yo creo que es muy importante. Sí, bueno, yo ejercí
un par de años. Por eso ahora puedo enseñar la profesión. Y eso fue súper importante. Mira, debo confesar, voy a ser súper sincera. Había algo más que yo decía, esto no es suficiente. Quiero algo más. Siempre tenía como algo adentro, no sé explicarlo bien, como algo que me motivaba a que yo quiero aprender más. No quiero quedarme en esto aún todavía. Quiero crecer más. Y ahí fue, yo desde el pregrado, sinceramente, estaba ya haciendo muchas más cosas. Empecé a entrar en el área, otras áreas de mi misma profesión, pero en otras áreas, porque nosotros nos especializamos en un área, en la tecnología médica. Yo me especialicé en el área de laboratorio clínico, pero yo estaba ya también aprendiendo otras áreas asociadas al cáncer, que es mi línea de investigación actual. Y siempre motivada con algo más, como que el tema de aprender era algo que me llena, esa es la verdad. Entonces, cuando después de ejercer, me gustaba tanto el cáncer que empecé a hacer otras cosas y desde ahí pude postular a hacer estudios de posgrado y a dedicarme a la ciencia. Pero sí trabajaste, sí te dedicaste un tiempo. Me dediqué un tiempo, sí. ¿Y cómo ha sido abrirse camino en este campo y también ya pasar a ser académica? ¿Cómo ha sido estar en esta como industria como mujer? ¿Ha habido alguna dificultad? Oye, es sumamente... Así, sí, digo como es realmente, para no como adornar, sino de contarles la realidad. La carrera en ciencia es súper compleja, es muy competitiva. La carrera en ciencia en general es competitiva porque hay pocos recursos, en nuestro país hay menos recursos todavía, entonces es complejo. Como mujer se hace más complejo por todo lo que hablamos al comienzo del tema cultural, que nos aplasta un poco, digamos. Aún así, debo decir que tuve mucho apoyo de con las personas con las que trabajé, y hombres con los que trabajé, mujeres, entonces nunca me vi discriminada, nunca tuve ese problema. En sí, sí lo que es complejo es abrirse camino en la ciencia, pero tiene más que ver con la cultura que tenemos, y eso es algo que no podemos hacer mucho más que esto, que me parece maravilloso que nos mostremos, pero no, en mi caso particular no sufrí discriminación por ser mujer. Lo que sí hay un tema que puede ser importante, igual es bien delicado, es que, por ejemplo, me dijeron en alguna oportunidad, para esta presentación ponte un escote. Y colegas le han dicho, por ejemplo, eres bonita, usa una minifalda, no necesitas hacer nada más. Cosas así. ¿Y te han cuestionado, por ejemplo, por ganar ciertas cosas por ser mujer? Como acá hubo como, yo siento que a nosotras nos cuestionan más nuestros logros. Sí. Como, yo creo que es porque es muy amiga de tal persona. O como ciertas preguntas que no se las harían si a un hombre les hubieran dado ese tipo de cargos. Como siempre buscando como alguna razón como la quinta pata del gato externa de por qué se merece o no se merece algo. Sí, eso es cierto y es cultural también. O sea, sí. no me ha pasado directamente, o al menos no le he dado, pero intentado, ¿lo has visto? Lo he visto. Sí, lo he visto siempre como comentarios, eso tal cual. Ella entró, probablemente le dieron un punto extra, o por eso entró a esto, a este doctorado. Cosas así he escuchado. Sí. Ya, sí. Y se forma una comunidad, por ejemplo, cuando suceden este tipo de casos, cuando se escuchan este tipo de comentarios, ¿colegas son más como de unirse a estos tipos de comentarios o son más como de unirse, así como de decir, no, esto está mal? He visto de todo tipo. He visto varones que son más jóvenes, hombres jóvenes que tienen una mentalidad distinta, porque estos comentarios los he escuchado ya de gente con generaciones mayores. Hoy en día he conocido a hombres jóvenes en ciencia que ya nacieron con otra cultura, y eso es positivo y rechazan, por supuesto, este tipo de comentarios. Pero la ciencia es muy solitaria.
Uno no está, y es algo negativo que debemos cambiar, uno no se reúne mucho con la gente porque es muy competitiva. Para eso estamos acá. Para crear comunidad. Claro, justamente. Entonces, uno como que vive las batallas ahí sola y se reúne con poca gente. Yo he tenido la suerte de tener amigas científicas y he visto como ellas han protegido y han otras mujeres científicas. Por ejemplo, en algunos cargos han recomendado a otras mujeres científicas también para que nos visibilicemos, no nos quedemos ahí que por ser mujeres estamos escondidas, no nos vemos tanto. O sea, además de ser mujeres, somos científicas y no nos vemos tanto. Hacemos muchas veces el trabajo de otros. Eso también pasa, que mujeres están haciendo el trabajo de otros como casi como una, eso lo he visto mucho, como una secretaria, a pesar de tener un cargo alto, hacen el trabajo sin desmerecer, por supuesto. Mi mamá es secretaria, así que no es así el comentario, no es de eso, pero en el fondo es una persona que está haciendo un trabajo que no le corresponde por ser mujer. Eso en ciencia se ve. Ya. Y bueno, ahora queremos pasar como a otra sección, ya para conocer un poquito más de tu área y que nos pueda explicar un poquito ciertas cosas y eso. Bueno, como estamos hablando de la mujer, igual, y tú mencionaste tus estudios como sobre el cáncer, es muy importante, creo yo, la detección temprana de, por ejemplo, el cáncer de mama. Entonces, ¿cuál es tu opinión al respecto, el tema de las investigaciones y eso? El tema del cáncer, bueno, primero contarles que el cáncer es una enfermedad del envejecimiento. Es tan difícil digamos, combatir el cáncer, porque siempre escuchamos noticias de que no hay cura al cáncer, que el cáncer es muy difícil de curar. Somos muy complejos, en realidad. Somos tan complejos que creo que nunca va a haber una cura al cáncer. Sí, las terapias han evolucionado y tenemos, obviamente, con el avance de la ciencia, nuevas oportunidades. También es todo muy caro. Y eso también es un tremendo desafío en el área de la salud pública, incorporar mejores medidas de detección y de terapia en el área no privada, en el fondo, donde no haya que pagar. Entonces, entendiendo que el cáncer es una enfermedad del envejecimiento, si muriéramos a los 200 años, probablemente todos morimos de cáncer. Entonces, es algo en nuestras células. Eso es algo complejo. Cuando el cáncer es silencioso porque es algo que ocurre en nuestro cuerpo, que se van acumulando mutaciones en las células, y es silencioso. El gran problema del cáncer es la metástasis. Cuando hay metástasis, o sea, que el cáncer pasa del órgano original en el fondo, donde se formó, a otros órganos, no hay nada que hacer. Y hay cánceres más agresivos, por ejemplo, en el cáncer de mama es sumamente importante el tema de la agresividad. Cuando hay metástasis no hay nada que hacer y el pronóstico es desfavorable, de hecho no hay tratamiento. Entonces, la detección temprana es lo principal, porque si se detecta a tiempo va a haber algo que hacer. Por supuesto, la persona se tiene que someter a un tratamiento, pero la sobrevida es buena, después ya está todo bien. Entonces, eso es fundamental. Y para detectarlo temprano tenemos que seguir todo lo que nos han dicho siempre, por ejemplo, en el cáncer de mama, el autoexamen, una serie de exámenes que tenemos que hacernos que justamente apoyan el hecho de detectar el cáncer temprano. Hoy en día, además de estas formas de detectar, existen otras que también nos apoyan. Por ejemplo, se pueden hacer estudios moleculares, y aquí estamos avanzando en esta área, estudios moleculares para ver el riesgo, por ejemplo, en el cáncer cervicouterino, el riesgo de tener cáncer cervicouterino por la infección por el virus papiloma humano. Y el riesgo que, según el serotipo de este virus, el riesgo que tenemos. Esto se hace con biología molecular hoy en día. Entonces, existen otros exámenes complementarios que nos podrían ayudar
en la detección temprana. No, y también lo que muy poca gente sabe es que ese virus también se puede transmitir de manera sexual también, y que muchos son portadores pasivos, se les dice, que al final no saben que son transmisores. Claro, el virus, el varón en realidad lo tiene y no le pasa nada en el fondo. Es un portador y se lo transmite, y la mujer es la que se enferma. Entonces ahí el rol sería súper bueno. Yo una vez lo hablé con un amigo y le dije, bueno, los hombres deberían hacerse un examen para ver si tienen el virus. Y me dijo, sí, tienes toda la razón. Sería súper importante incorporar al hombre en la detección del virus, porque así pueden saber y ser responsables en la transmisión de este. No es un tema solamente femenino. Porque se habla mucho como de nosotras, como de nosotras cuidarnos, nosotras... Sí, creo que es una discusión como bien, como polémica, muy actual, el tema de como esta responsabilidad que se le aplica a la mujer, de siempre tener que cuidarse, y dónde entra el hombre en todo esto. Entonces es bueno por lo menos empezar, con estos exámenes que deberían hacerse. Igual es complicado porque es responsabilidad como con uno, pero con el otro también, porque si el hombre es portador pero no le pasa nada, de repente a lo mejor, o sea, obviamente tiene que comunicárselo a sus parejas sexuales que tenga, sí o sí, porque se lo podría quedar callado y no es la idea, no corresponde. No, y he leído casos de que se han transformado en abuso también, que muchas mujeres tuvieron relaciones sin protección y se contagiaron. Y muchas de estas parejas sabían por X razón, porque su mamá era portadora y por lo tanto el hijo fue portador, y nunca se preocuparon de mencionárselo a sus parejas, por miedo. Y que tampoco sea como algo malo. Como tabú. Decirlo. Sí, simplemente. Entonces, o pedirlo. Exacto. Entonces también se transformaba en este ciclo también de como de culpabilidad, pero un poco también de tabú, de que de vergüenza, y no se habla, no hay campañas, como que las campañas normalmente siempre están enfocadas en las mujeres, pero yo creo que debería ser como algo más transversal. Sí, tal cual. Es muy importante eso. Sí, imagínense, si fuera nuestra comunicación de otra forma mucho más abierta, ¿cuánto nos evitaríamos? ¿Cuántos problemas de salud nos evitaríamos? Podríamos justamente prevenirlo, cuidarnos, tomar medidas, y bueno, esto siempre termina... Si tenemos menos problemas de salud, menos gastos, siempre termina en un problema económico que se reduce en el fondo. Entonces, sin duda, sería lo principal. Pero la educación parte desde la niñez. O sea, esto es como un tema importante y hay que cambiarlo desde esa etapa, y es cultural también. O sea, tenemos que cambiar nuestra forma de pensar para poder enseñarle a los niños una nueva forma de pensar, y esto que se transmita. Sí. ¿Y tu trabajo especialmente se enfoca, por ejemplo, en algún tipo de cáncer? Sí, yo, últimamente estoy trabajando desde que estoy acá en la Escuela de Tecnología Médica. He estado muy interesada en los cánceres femeninos, pero mi trayectoria fue en cánceres gastrointestinales. Trabajé primero en cáncer de vesícula biliar, en cáncer gástrico, cáncer de colon, también actualmente. Entonces, ha sido en esa área. Ahora, el cáncer tiene sus diferencias según el órgano, pero hay componentes en común. Entonces, uno puede, igual con el conocimiento que va adquiriendo con el tiempo, poder estudiar otro tipo de neoplasia. Y bueno, en lo que he hecho, por ejemplo, específicamente, mi línea de investigación está buscando biomarcadores para detección temprana, porque tenemos marcadores tumorales que son más inespecíficos. Entonces, ¿y estos dónde salen, perdón, los marcadores en la sangre cuando uno se hace exámenes? Sí. Entonces, lo principal es detectar algo en la sangre en un examen poco invasivo, porque hoy en día los exámenes son invasivos para poder detectar.
Las imágenes nos apoyan mucho, pero ya es cuando el cáncer ya está con un tamaño mucho mayor y es detectable por una imagen. Entonces, súper importante, y aquí va de la mano mi profesión, y he tratado de hacerlo así, fusionar mi lado clínico, mi profesión, con lo que hago en investigación. Por eso trabajo en el área translacional. Entonces, la idea es detectar por una muestra de sangre algún biomarcador, que puede ser célula, puede ser, en mi caso estoy estudiando metilación de un gen, puede ser ARN, ADN, porque podemos usarlos como marcadores entonces de detección temprana y también marcadores de pronóstico para ver cuán agresivo es el cáncer. Entonces ahí hay un campo de investigación importante que es complejo, pero que es necesario abordar. Entonces, dentro de lo que trabajo, he estado desarrollando esa línea, por un lado, y por otro lado también tratando de trabajar en algunos modelos de cáncer en donde podamos probar terapias, como lo son los organoides, por ejemplo, que también es sumamente importante. Hay una variabilidad genética que es en todas las enfermedades esto, no es solo en el cáncer. En el cáncer pareciera que fuera mucho más evidente, pero está asociado a todas las enfermedades una variabilidad genética, y por eso hablamos de la medicina de precisión, que me imagino han escuchado, medicina personalizada, que tiene que ver con la respuesta al tratamiento asociado a los genes que cada persona tiene, a la variación de los genes. Entonces, ese es un campo súper importante y es para donde va la salud hoy en día. O sea, en el futuro nuestra medicina va a ser así. Es como ningún tratamiento que funciona para una persona va a funcionar para otra. No necesariamente. Entonces es importante, por ejemplo, estudiar los genes, ver qué mutaciones tiene. Y de acuerdo a eso, hacer un plan de tratamiento. Exacto. O sea, es sumamente importante para la detección temprana, porque si estamos estudiando como patrones en la sangre, o sea, es sumamente importante para lo que viene antes y también después, que una vez que lo detectamos, ¿qué hacemos de aquí para el frente? Y es lo que igual mencionabas, que usualmente se detecta cuando ya está como un poco más avanzado el cáncer, que ya es un tratamiento un poco más invasivo, pero igual es muy bueno que se pueda detectar desde antes y tener estos indicadores desde antes, para no tener que estar pasando por toda esta etapa mucho más fuerte. Tener más chances de vivir, Sí, básicamente. Así es, sí. ¿Y te puedo hacer una consulta? ¿Y por qué te gustó o por qué tu línea de investigación se fue por el cáncer? ¿Es como por alguna razón en específica? ¿O? La verdad es que cuando estaba, bueno, entre el pregrado y después el posgrado, era tan difícil. Van a pensar que soy masoquista, pero no es así. Que era estudiar cáncer era como lo más difícil que podía estudiar. Era como un desafío personal por la complejidad que les comenté. Y el área también, mucha gente estudiando cáncer, o después me di cuenta que había mucha gente estudiando cáncer y que era muy competitivo, muy difícil. Pero en ese entonces lo veía tan complejo, yo dije, esto no puede ser que era un desafío mental. ¿Cómo lo comprendo? ¿Cómo es? No me puede ganar. No, claro, sobrepasó mis expectativas del entendimiento que les comentaba en un comienzo, que quería saber del cuerpo humano. Aquí hay una serie de modificaciones increíbles que ocurren en una célula cancerígena, y era tan entretenido poder entenderlo, que por ahí fue como lo que encontré interesante para mi vida, porque al final la ciencia, y esto es algo súper interesante de que sepan otras mujeres, la ciencia es como una adrenalina. A lo mejor se puede pensar que las personas, los científicos o científicas, estamos ahí súper aburridos en un laboratorio y es súper rutinario. Nada que ver. La ciencia es como vivir al límite. Uno nunca tiene un día igual al otro, porque estás descubriendo algo nuevo. Estás aportando a conocimientos que antes no existía. Entonces es totalmente excitante, emocionante hacer eso. Y es difícil. Hay que dedicarle tiempo, ser disciplinado. Tiene mucha frustración porque lo que uno creyó que podía pasar en realidad no es, pero eso mismo hace que sea entretenido,
que sea un desafío día a día, y a mí eso me motiva mucho en lo personal. Por eso no podría dejar de hacer ciencia, como que es parte de mi vida. Y ahora lo tengo instaurado en mi forma, en todo lo que hago. O sea, mi mente es científica para muchas cosas. Y creo que eso es bueno. Y creo que es bueno, por ejemplo, hacer que la ciencia se acerque a las personas, porque vemos la ciencia súper lejos, como algo raro. Y no es raro, es algo que la ciencia es parte de la vida. Todo ha crecido, o sea, tenemos lo que tenemos en la medicina, los avances gracias a la ciencia. Y la ciencia, el pensamiento crítico, también es algo cotidiano que no tenemos bien desarrollado, porque hoy en día, por ejemplo, cuestionar cosas. Justamente nos enfrentamos a muchísima información que no sabemos cómo debemos recibirla, porque tenemos que desarrollar un pensamiento científico que no es algo complejo, pero tiene que ver con cómo sé yo que algo es verídico, no es verídico, a qué le hago caso y que no. Pues, entonces, eso nos falta llevar la ciencia a las personas justamente para que incorporen esto y puedan, toda esta información que nos llega, puedan filtrarla, puedan entender esto sí, esto no, y hacerlo más cotidiano en el fondo, más fácil. No, y al final lo que estás haciendo también es también para ayudar, al fin y al cabo. O sea, yo supongo que algún día sí que esto se pueda transformar en un ensayo clínico, que se pueda empezar a utilizar para ayudar a personas, ayudar a pacientes. O sea, al final también hay un deseo atrás por ayudar, un deseo social también. Como Sí. que no es solamente como de conocimiento, de como para mí, sino también para el resto. O sea, Sí. un conocimiento compartido también. Entonces yo creo que es algo, también es otra rama, quizás otra como cosa de la ciencia que tiene. Sí, eso es algo que igual a mí me ha marcado. Por ejemplo, hay un tremendo esfuerzo cuando uno publica los resultados de la ciencia. Es muy duro. Sin embargo, cuando uno lo llega a hacer, piensa, esto es una contribución. Puedo hacer una contribución. Y aquí, por ejemplo, yo me lo he dicho a mí misma, estoy haciendo una contribución y eso debo darle importancia. Y debería comunicarse, ser capaz y tener la oportunidad incluso de poder hacer una contribución es importante. Digo, bueno, agradezco, no sé, en general, poder tener la oportunidad de aportar a algo que en algún momento puede ayudar a una persona. Entonces eso sí, es muy importante también. Sí. Y con ese mensaje súper importante como que le estás dejando a las otras mujeres, me gustaría ya como ir cerrando el capítulo con una dinámica para terminar, que se llama Pasemos el micrófono, que es para la siguiente invitada, la siguiente mujer en la ciencia. Nos gustaría que dejaras una pregunta, puede ser una pregunta chistosa, una pregunta técnica, compleja para complicarla, O algún un tema. para poder conversar. Tú le dejas entonces esto y nosotros se lo dejamos. Partimos el próximo capítulo con lo que tú termines este. Como pasarle el micrófono, literal. Pasemos el micrófono. Sin saber quién va a ser, así. A ver, O algo que a ti te produce curiosidad Sí. también. hay tantos temas interesantes por descubrir. Podríamos hablar, bueno, siempre yo creo que es importante que sigamos recalcando el papel de la mujer en la ciencia en todos los capítulos, siempre desde la mirada de cada una de nosotras. Yo creo que para la próxima va a ser súper grande el desafío. Para la próxima invitada estoy pensando cómo complicarle. No. Podríamos pensar en acciones, para que vayamos un poquito avanzando, en acciones que podamos hacer como mujeres. Aquí ya hemos hablado de algunas cosas como los problemas como mujeres, para que cambiemos, porque todos los cambios que tenemos hasta el día de hoy han sido acciones que han ocurrido a través del tiempo. Entonces, se puede lograr. Todo suma. Acciones que podemos hacer como mujeres para visibilizarnos más, para cambiar nuestra cultura, para que dejemos de tener el síndrome del impostor. Yo creo que ese podría ser un desafío para la próxima invitada. Ya. Súper. Entonces le pasamos el micrófono en el próximo episodio
A la siguiente invitada nos despedimos entonces de Alejandra Sandoval, tecnóloga médica. Muchas gracias. Sí, muchas gracias por venir. Estuvo Muchas muy gracias, interesante el capítulo. Estuvo muy bueno. Aprendí demasiado. Sí. Así que me quedo muy feliz. Yo también me despido de nuestros oyentes. Sí, yo igual. Fue muy bueno el ambiente, me gustó mucho. Así que espero que hayan disfrutado. De mujeres. Sí, de este podcast. Terminamos entonces el primer capítulo aquí de Ciencia con Voz de Mujer. Gracias. Chau, chau, chau.